Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Motivación humana. Ciertamente se han escrito numerosos libros sobre esta cuestión de la motivación humana y también de la vida afectiva. Y hay que comenzar diciendo que motivación es un término que tiene una raíz latina, motus, que significa movimiento, igual que la palabra emoción. Y ambos está claro que constituyen la raíz dinámica de la conducta. Al hablar del cerebro, por ejemplo, podemos hablar de factores psíquicos y es evidente que la actividad cognoscitiva en el hombre resulta mucho más analizable que la dimensión afectiva, porque lo afectivo es más subjetivo, es más particular, pero realmente lo afectivo está relacionado con lo cognitivo también, indudablemente. Y en este sentido, el proceso motivacional implica no solo energía impulsora para hacer las cosas, sino también incentivos o metas conductuales. Murray, por ejemplo, habla de motivos primarios, que serían los fisiológicos, y secundarios o psicológicos. En cuanto a los motivos positivos, para realizar cosas, se dirigen a y los negativos se apartan de. También se pueden clasificar los motivos en manifiestos, que son conscientes, y encubiertos o inconscientes. En cuanto al tipo de motivos, podemos clasificarlos en especializados, con una dirección determinada y precisa, y generales, con una dirección difusa. En relación con los motivos proactivos, son los que están originados en el propio individuo, y los retroactivos están provocados por el medio. Podríamos llamarlos también reactivos al medio. En relación con los motivos orientados al proceso y orientados a la cualidad, realmente se han expuesto numerosas teorías, numerosas explicaciones, podríamos decir, y si se quiere poner algún ejemplo, pues podemos pensar en una película que nos resulta apetecible e inmediatamente sentimos inmensos deseos de ir al cine. En este sentido, el impulso conductual, en este caso, ha sido activado por el incentivo. Toates destaca que es útil la consideración de los sistemas de miedo y agresión como sistemas motivacionales. Y por otra parte, es evidente que los motivos cambian según los contextos culturales, los contextos sociales, las formas de vida, las ideologías y también la cosmovisión de cada persona. Por eso, según distintas culturas, según distintas épocas, los motivos pueden transformarse, cambiar, aunque diríamos que hay unas constantes que siguen existiendo en las emociones, sobre todo, y en los sentimientos a lo largo de los milenios y a lo largo de los siglos. Por otra parte, es evidente también que motivos idénticos pueden ocasionar o dar lugar a conductas muy distintas. Madsen, en 1959, decía que había 12 motivos primarios: hambre, sed, sexo, crianza, motivos térmicos, de evitación del dolor, excretorios, de descanso y sueño. Malinowski, un gran antropólogo, habla de la necesidad sexual que en el hombre se traduce en amor, en el ser humano en general. Por otra parte, en relación con los motivos secundarios, Maslow, por ejemplo, este gran psicólogo, considera que hay 7 necesidades básicas, que son seguridad, afecto, pertenencia a grupo, propia estimación, información y saber. Serían los motivos secundarios. Pero hay también unos motivos primarios, que es la supervivencia en la vida, suponen esa supervivencia. Realmente los motivos secundarios, según Maslow, surgen en el ser humano debido al contexto social y cultural en el que vive. Y también cabe decir que la raíz del dinamismo conductual es una negación. En definitiva, es la superación de los déficits que está teniendo un organismo y que es necesario que lo supere para seguir existiendo. Según Cannon, por ejemplo, hay que señalar la importancia de la homeostasis, que es lo mismo que la exigencia de reequilibración que no cesa hasta que la carencia o el exceso, según el caso, sean eliminados. En definitiva, la búsqueda del equilibrio, la homeostasis. Jung, por ejemplo, en los años 40 del siglo XX, con su teoría hedonista de la motivación, da un gran paso adelante en los estudios sobre los motivos. Tolman también habla de determinantes mentales, expectativas, que operan como mapas cognitivos que orientan la acción. Festinger también señala la importancia del modelo dinámico para la motivación y que está basado en la disonancia cognitiva. En este sentido,
las cosas que realmente nos sorprenden o pues nos hacen más difícil hacer algo, eso también supone un reto adicional para la persona. Y en este sentido, pues sirven para crecer emocionalmente, para madurar mentalmente, etc. Por otra parte, el punto de partida de la psicología freudiana es la homeostasis, diríamos los factores homeostáticos. Y la tarea básica del sistema nervioso es precisamente preservar al organismo del desequilibrio y buscar pues, la tranquilidad mental, básicamente. Ya pues un psicólogo como Carpintero dice que no existen motivos desligados de contenido, y también Delay y Pichot pues consideran que, junto con otros psicólogos, que la frustración primaria pues puede estar originada por la simple inexistencia del objeto necesitado. También es verdad que pueden existir frustraciones o desengaños secundarios debidos a una barrera u obstáculos que impiden alcanzar la meta. Por supuesto, existen numerosos mecanismos de defensa de las personas desde un punto de vista psicológico que intentan evitar que la frustración o el desengaño se produzca. Por otra parte, también es claro que las emociones son estados afectivos y pasajeros e intensos acompañados de cambios somáticos. Por ejemplo, el cambio de situación estimular, de pasar un ambiente a pasar a otro, pues a veces sirve para equilibrar el sistema nervioso, para relajarlo, etc. En cuanto a los sentimientos, pues está claro que son estados afectivos duraderos y de menor intensidad, por ejemplo, que las emociones, o que las pasiones, podríamos decir, ya que las pasiones se podrían definir como sentimientos o emociones muy intensas y duraderas. De hecho, se sabe que los estados anímicos aparecen cuando quieren sin mediación alguna de la voluntad, porque también pues, hay mecanismos químicos en el cerebro que producen estados anímicos. Y en este sentido está claro también que los sentimientos superiores son de naturaleza mucho más espiritual, impregnados de valores. Y por otra parte hay que señalar que lo afectivo, lo emocional está teñido de pensamiento, y los pensamientos a su vez pues están integrados en las emociones. Esa separación radical de hace siglos entre lo emocional y lo racional pues habría que matizarla mucho, porque como por ejemplo dice Zubiri, pues que habla de la inteligencia sentiente, pues es verdad que el sentir puede ser intelectivo en cierto sentido, y la intelección puede ser sentiente también, puede ser en cierto sentido pues algo que se basa en sensaciones, en sentimientos, en emociones hasta cierto punto. Por lo tanto, esa diferencia tan radical y tan rotunda entre sentimientos, emociones y pensamientos, pues habría que ponerla en tela de juicio en ciertos aspectos, aunque es verdad que se puede diferenciar entre lo cognitivo y lo puramente emocional. Por ejemplo, si pensamos en actitudes viscerales o actitudes puramente emocionales o exclusivamente emocionales que pueden existir en las personas, aunque también ciertamente se puede conseguir a través de la razón pues controlar las pasiones, y de esta manera que esas pasiones o esas emociones estén dirigidas en ciertos aspectos por la pura inteligencia o por la intelección de cada persona. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.